Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, amigos de México Libertario. Pues bueno, ha llamado mucho la atención, no solamente en México, sino en muchos países, el tema de Haití. Y bueno, ¿cuál es la causa del enorme desorden que vemos en ese país? Y que bueno, algunos países están sufriendo en el sentido de la migración, ya de por sí crecida, pero ahora que se ha tornado exponencial con los problemas que están sucediendo en Haití. Y bueno, pues para hablar en este tema, en nuestro proyecto de respuesta rápida, libertaria, y donde intentamos hablar de estos temas de actualidad, de noticiosa, que causan una gran atención. Y bueno, pues queremos invitar a libertarios a opinar sobre estos temas. E invitamos a Carlos Alejandro Ramírez Díaz. Él es director ejecutivo de República Libre, una organización libertaria en República Dominicana, para que nos dé su opinión sobre este tema y bueno, pues tratar de despejar algunas dudas que se dan sobre este tema. ¿Cómo estás, Carlos Alejandro? Muy buenas tardes. Bien, bien, y gracias por la invitación. Ahora bien, Alejandro, antes de comenzar, platícanos qué es República Libre, qué hacen ustedes, danos un poco de contexto, pues para que la gente los conozca, los visite y pueda seguirnos. República Libre es un movimiento libertario, político, con aspiraciones electorales en República Dominicana. Es decir, ustedes para que lo vean de una forma más sencilla, es como lo que hace un partido antes de participar en las elecciones. O sea, que tiene que organizar, tiene que formar, tiene que difundir sus ideas y entonces luego ahí entonces formalizar y participar electoralmente. República Libre en República Dominicana es eso y estamos en ese proceso desde hace un tiempo. Como ustedes sabrán, las leyes electorales a veces son un poco incómodas para los movimientos nuevos y más si estos movimientos son liberales, libertarios. Nosotros tenemos una plataforma que trabajamos con diferentes políticos actuales, porque entendemos que la república se construye entre todos y que las ideas liberales no solamente tienen que ser de los liberales, sino que los otros políticos tienen que aceptártela para que las reformas sean robustas, por decir de una forma. O sea, si las reformas solamente las compran los liberales, no se van a hacer. Entonces nosotros hacemos el trabajo de difundir con los políticos tradicionales las ideas liberales, con las personas y a pie, y también formar gente para que sean dirigentes. Nosotros tenemos lo que es Instagram, tenemos X, tenemos Facebook y también estamos en TikTok. Nosotros somos de las pocas organizaciones que planea solamente financiarse vía aportes voluntarios, por eso tenemos un Patreon, que es el financiamiento que nosotros vamos a tener, ¿no? Lo digo esto porque en algunos países hay legislaciones que aportan fondos a partidos y nosotros no creemos en eso y desde el principio estamos obrando con el ejemplo. O sea, nosotros nos autofinanciamos, porque así es que entendemos que debe ser la política. Entonces, República Libre ya tiene varios años. Esto, evidentemente, es sembrar para en un futuro no lejano cosechar. Y como ustedes podrán ver en nuestro canal de YouTube de República Libre, también tenemos una charla con diferentes autores liberales, libertarios de Latinoamérica y de Estados Unidos, de Europa. O sea, tenemos incluso charlas con el Partido Libertario Ruso. O sea, porque nosotros creemos que los liberales y los libertarios de todo el mundo deben cooperar, eh, forma de división del trabajo internacional, porque cada uno tiene un poco de información que puede quizás ser favorable para uno que otro proyecto. Entonces, eso es República Libre y nosotros en redes sociales somos más o menos activos. Pueden ver por lo menos diario, semanal, algo que estamos subiendo y por lo menos si quieren enterarse de República Dominicana, de lo que pasa, pueden seguirnos, ¿sabes? En otros países.
Muchas gracias, Carlos. Al final, bueno, platicamos un poquito de lo que está pasando en República Dominicana, la cuestión política, electoral, pero ahorita concentrémonos en Haití. Cuéntanos, ¿qué está pasando desde la perspectiva de ustedes en Haití? Te lo pregunto porque, bueno, ha habido algunos comentarios en México bastante desinformados que hablan de que la violencia que se está dando en Haití, bueno, pues es resultado de un sistema liberal supuestamente en Haití. Lo cual, bueno, pues si hay un sistemas intervencionistas en nuestra región, bueno, pues es precisamente el de Haití. Está en un nivel, por ejemplo, de libertad económica muy similar al de Venezuela o al de Argentina antes de Milei con el kirchnerismo. Entonces, bueno, pues hablar de liberalismo en Haití, bueno, pues es una exageración desinformada. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué está pasando? Yo le voy a dar una vista del fenómeno global para que más o menos entiendan qué pasa con Haití, qué es Haití y evidentemente por qué pasa lo que está pasando actualmente. Quizá algunos de ustedes se habrán enterado de Haití por la prensa internacional en los últimos días o por videos que circularon donde evidentemente no creo que sea necesario describirlo, esos videos horribles, pero que realmente se verificó que eran de años atrás de países africanos. Lo cierto es que nuestro vecino país, Haití, eh, parece más lejos de lo que realmente está. Esto se debe a que, como sabrán, lo que han googleado un poco, Haití era una colonia francesa. Y solo por eso ya se crea una distancia con Hispanoamérica. O sea, ellos hablan francés. Y ni siquiera francés, hablan creol. Entonces, imagínate la distancia lingüística un poco más. Nosotros que estamos al lado de Haití, no es tanto lo que nos enteramos de lo que pasa, justamente por esta barrera lingüística. Eh, y esto explica por qué justamente ustedes están hablando con nosotros, República Libre, de República Dominicana, y no con movimientos políticos liberales en Haití. Cosa que, si soy sincero, desconozco si existen. Nosotros hemos hecho las gestiones para tener contacto con un movimiento liberal en Haití, no lo hemos logrado. Entonces, no sé si existan realmente algo llamado liberalismo en Haití. O sea, no creo que haya un intelectual o un think tank que esté haciendo difusión liberal. Creo que con eso te voy contestando para la gente que dice que Haití es liberal o algo así por el estilo. El tema es que por esta barrera lingüística, cultural, más la pobreza extrema de Haití, que es el país más pobre del hemisferio occidental, hacen que Haití, más que un país más del continente americano, parezca que estamos hablando de un país de la región del Cono de África. Entonces, ¿qué está pasando y qué no está pasando en Haití? Yo empezaré por lo que no está pasando, para que estén claros, no es lo que no está pasando. No existe un gran grupo nacional que esté disputando el poder político de lo que queda del Estado haitiano. Hincapié en lo que queda del Estado haitiano. No existen movimientos secesionistas reclamando una parte del territorio como independiente. O sea, eso no existe. No existen ideologías definidas en los grupos más sonoros en la situación de Haití. O sea, esos grupos que ustedes ven de los videos y eso, ninguno tiene una ideología de que para nada. Eso es, lo más cercano a eso son los señores de la guerra africana, para que tengan más o menos, tengan contexto. O sea, esa es más o menos la lógica de esos grupos. Ellos no tienen presidente, no tienen ni primer ministro. El primero fue porque fue asesinado. El segundo porque renunció al no poder volver al país de forma segura. Que eso fue lo que más o menos la noticia que salió los titulares internacionales recientemente. No existe un Congreso con legitimidad en Haití. Esto es porque a ellos se les ha dificultado organizar elecciones periódicas. O sea, ellos no han podido organizar elecciones. Y entonces se atrasan los periodos constitucionales y si vence, o sea, un senador o un diputado lo eligen por 4 años y no se hacen elecciones en 4 años, evidentemente, si pasa de esos 4 años, entonces, bajo la misma constitución, no
no tiene efecto lo que haga ese Congreso. O sea, Haití está en esa situación. Al no tener un Congreso con legitimidad, el reciente primer ministro estaba trabajando prácticamente a decreto. O sea, ese era el nivel institucional que tenía ese país hasta los otros días. Ahora, ¿qué está pasando? Tú tienes bandas armadas que se disputan entre ellas el control de zonas urbanas en Haití y contra el Estado, lo que queda del Estado haitiano. Esto ocurre en mayor medida en la capital, Puerto Príncipe, es decir, que en otras zonas sería menos intenso o imperceptible. O sea, esa violencia, esos videos que ustedes ven, eso está más concentrado en la capital realmente. O sea, hay zonas de Haití que pareciera no está pasando nada. Es bueno que esté eso claro. Esta situación no se dio de un día para otro. Desde la presidencia de Jovenel Moïse, el que fue asesinado, se ha intentado aplacar estos grupos y construir o constituir una fuerza de seguridad cohesionadas y efectivas a marchas forzadas, ya que esto estaba desde hace un tiempo tercerizado. O sea, la seguridad en Haití estaba tercerizada en lo que se llamaba la MINUSTAH. La MINUSTAH era la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que operaba desde el 2004. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué había una misión en Haití en el 2004? Por objeciones de la oposición, no lograron organizar elecciones en el 2003. Entonces, a finales del 2003, venció el periodo de los legisladores del Congreso. Entonces, el que era presidente en ese entonces, Aristide, empezó a gobernar por decreto y eso generó unos roces que evidentemente le perdió legitimidad al presidente porque estaba operando básicamente sin ningún contrapeso. Eso lo que genera es que un grupo en la ciudad de Gonaive, el 5 de febrero del 2004, se le rebelara contra el presidente pidiendo básicamente su destitución y organizar elecciones y todo eso. Ese grupo fue el 5 de febrero que se rebeló. Pero ya para el 22 de febrero, por más que trataron de negociar Estados Unidos, Francia, Canadá, Chile, no se logró un tipo de acuerdo. Entonces, en algo que parecerá de película, fuerzas especiales de Estados Unidos se llevaron al presidente. O sea, Haití dejó de tener presidente en ese entonces. Eso fue el 29 de febrero del 2004. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el que era presidente del Tribunal Constitucional de Haití, el señor Boniface Alexandre, se juramenta como presidente interino y ante el descontrol, porque evidentemente él estaba juramentándose porque el presidente tuvo que salirse del país porque había una rebelión, él pide que las Naciones Unidas entonces intervengan en Haití para garantizar la seguridad. Entonces, él básicamente fue presidente interino hasta el 2006, que es cuando se organizan las elecciones. Entonces ahí que empieza ya más o menos a rearmarse la institucionalidad en Haití. Es bueno aclarar que los objetivos de la MINUSTAH eran estabilizar el país, pacificar, desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas y fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Debemos recordar que cuando la MINUSTAH entra en Haití, Haití no tenía ejército. O sea, Haití solamente tiene una policía. ¿Por qué es esto? Porque justamente Aristide, que era el presidente electo luego de la caída de la dictadura haitiana, de los Duvalier, a él le dan un golpe de Estado y tiene que Estados Unidos reponerlo vía una intervención. Luego de esa intervención, cuando vuelve Aristide, él disuelve el ejército. Entonces, tú tienes que más o menos del 96, Haití no tiene ejército. Entonces, esto limita la acción del Estado respecto a otros grupos que son armados y que son del narcotráfico y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente,
Haití tiene formalmente una policía, pero realmente la MINUSTAH era lo que garantizaba la poca seguridad que disfrutaban los haitianos. Esta misión vence en el 2017 con unos resultados que son debatibles en el momento, y la salida de esta misión coincide con la juramentación de Moïse, y conociendo ustedes qué le pasó a Moïse en la madrugada del 7 de julio de 2021, pueden sacar sus conclusiones si la MINUSTAH logró sus objetivos. Ya vas más o menos cerrando para que tengan todo el review. Los grupos son bandas urbanas que disputan el poder territorial para alimentarse de mordidas, peajes a la población y negocios que controlan. Algunos están más relacionados con el narcotráfico. Otros, su actividad preferida son los secuestros. Ahora, entre los diferentes grupos, los líderes de bandas que vale la pena mencionar, está Jimmy Cherizier, que tiene un alias muy particular, que ustedes quizá lo han visto ya en la prensa internacional, que le llaman Barbecue. Barbecue lo apodan así, es porque él tiene el peculiar gusto de quemar las casas de sus adversarios, con sus adversarios dentro. Por eso es Barbecue. El otro líder de banda que vale la pena mencionar es Guy Philippe. Y ustedes se recuerdan del golpe de estado de Aristide. Bueno, ese señor estaba entre los líderes del golpe de estado de Aristide. Está ahora mismo también queriendo tomar el poder, y él se declaró como candidato presidencial en una elección que está por verse si se va a hacer. Entonces, volviendo a qué realmente gobierna Haití formalmente, porque es un estado fallido, como ustedes sabrán, y se puede decir que hay un intento de gobierno, concretamente, lo que tienen ahora mismo un consejo de transición presidencial que tiene que nombrar un primer ministro interino y organizar elecciones. Y ese consejo presidencial transitorio es lo que se puede decir que es el gobierno, o lo que queda del gobierno haitiano. Veremos evidentemente qué se va a imponer entre todos estos grupos, porque evidentemente tanto el señor Barbecue como Philip y quien sea que de este consejo presidencial que quiera candidatearse, evidentemente quieren ser los grandes líderes nacionales, pero al día de hoy no queda claro cuál se va a imponer de estos grupos. Entonces esa es la situación de Haití, de cómo llegó a cómo está ahora, y cuáles son los elementos que han incidido en esta dinámica que vemos. Muchas gracias, Carlos, por esta visión tan amplia y tan completa de los antecedentes, de lo que está pasando. Y bueno, pues uno te escucha y ve muy propio esto de los señores de la guerra. Parece Haití, bajo esta perspectiva, bueno, como un pedazo de África trasplantado a América Latina, un pedazo de lo más profundo de África, trasplantado. Y bueno, pues un triste destino para la primera república independiente en este lado de nuestra región. Recordemos que Haití en 1804 fue declarada independiente, fue la primera república independiente en América Latina, y bueno, pues después de la independencia norteamericana. Eh, para mucha gente, bueno, lo que está pasando en Haití es el reflejo del fracaso del intervencionismo estatal, pero también del fracaso de la ayuda externa, que no ha logrado realmente resolver ese problema. Yo leía hace unos días a Carlos Rodríguez Brown, el reconocido economista español, quien hablaba de que, bueno, es tanto el dinero que la Occidente ha invertido en Haití, o que ha tirado, bueno, actualmente existe una ONG por cada 800 habitantes haitianos, es decir, eh, nominalmente son ONGs, pero bueno, realmente dependen del dinero que otros gobiernos y otros países
han decidido destinar a Haití. Y cuéntame, Alejandro, en esa perspectiva, ¿cuál es la política de República Dominicana frente a lo que está pasando en Haití? ¿Cerrar la cortina y cerrar los ojos? ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Evidentemente Haití, la primera república negra, es bueno aclarar que realmente la independencia de Haití es la culminación de un proceso de varias revoluciones que se dan internas a ese país. O sea, como ustedes sabrán, se da la Revolución Francesa, entonces todas esas ideas y cosas llegan a esa colonia francesa, entonces se rebelan los esclavos, entonces se rebelan los esclavos contra los mestizos y eso se puede ver como varias guerras civiles, concretamente. Habría que estudiarlo más detenidamente, pero sucedieron varias guerras civiles y eso termina al final como una independencia que, entre comillas, una independencia porque Francia obligó a que le pagaran básicamente los bienes perdidos por la independencia y esa deuda que tuvieron que pagarle a los franceses duraron más de un siglo en pagarla. De hecho, justamente por ese asunto de la deuda, es que ustedes sabrán que República Dominicana no se independiza formalmente de España, se independiza de Haití, porque justamente estos grupos militares, porque realmente Haití nunca logró cohesionar un Estado de derecho, propiamente dicho. O sea, hubo un momento que se separó la parte norte de la parte sur. O sea, una parte dijo que era una monarquía, un imperio, y otra dijo que era una república. O sea, ya se puede imaginar el lío que tenían ellos. Entonces, ellos invaden República Dominicana, que en ese entonces estábamos en una situación digamos, en el aire. O sea, todavía no éramos algo independiente, pero estábamos con independiente. Evidentemente, esa invasión, esa ocupación duró 22 años y en el 1844, entonces ahí se independiza la República Dominicana. Eso determina mucho de nuestra relación, porque evidentemente la construcción de identidad nacional de República Dominicana no se da de cara a un colonialismo español, sino se da de cara a una ocupación haitiana. Entonces, evidentemente hay muchos grupos de República Dominicana que la situación de Haití le genera crispación. Entonces, eso es un punto que quiero que tengan claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Haití y República Dominicana? Evidentemente, nosotros nos independizamos en el 44, ellos en el 4. Pero ¿qué pasa? Ellos en el 4, pero ellos no lograron realmente constituir una república. O sea, tenían dictadores, tenían caudillos que se iban sucediendo, y no es hasta la primera intervención americana que se dio en Haití y que se dio en República Dominicana también, que entonces ahí se va generando algo más parecido a un estado en Haití, concretamente. La gran diferencia en la prosperidad de República Dominicana y Haití es que nosotros ya antes de la primera intervención, digamos en las últimas 3 décadas del siglo XIX, se empezaron a fluir y aplicar políticas liberales por el gobierno de los azules, aunque eso luego degeneró, pero se empezó a generar un tipo de protocapitalismo, que luego con la primera intervención estadounidense se sigue desarrollando. Luego hay una dictadura en otro país, pero más o menos hay ya un protocapitalismo en República Dominicana. Eso no se dio en Haití. En Haití la primera intervención duró más tiempo. Luego de eso vuelven a la misma situación de caudillos, presidentes ilegítimos. Luego caen en una dictadura de los Duvalier, el papá y el hijo. Eso fue la Guerra Fría y eso fue apoyado por Estados Unidos. Ahora, los Duvalier no se concentraron por desarrollar un capitalismo Haití, correctamente. Lo más que lograron fue
tranquilizar realmente el país, porque evidentemente el dictador tiene que imponer un orden, pero eso no generó desarrollo. Ustedes ya podrán verse el gap de tiempo entre República Dominicana y Haití. Entonces eso es lo que determina que hoy, que depende de las mediciones que ustedes tomen, República Dominicana sea 7 a 9 veces más rico que Haití y estamos ocupando la misma isla. Eso te va diciendo el desarrollo institucional, capitalista y más o menos liberal que ha tenido República Dominicana y que no ha tenido Haití. Entonces, actualmente nuestro gobierno del señor Luis Abinader ha aplicado una política de seguridad por la situación de las bandas. Evidentemente, en la zona fronteriza pasaba mucho que se robaba ganado, se robaban autos, entonces no había control de lo que pasaba de Haití para acá y después volvía. Entonces el gobierno lo que hizo fue que construir una cerca, un muro, como quieran llamarle. El gobierno le dice cerca inteligente, esa es la palabra que yo uso. La idea es controlar el paso y evidentemente empezar a registrar quién pasa y quién no, para evitar que una parte de estas bandas, Barbecue o Philip, intente incursionar en territorio dominicano. Entonces, esa es la política de Estado que hay ahora mismo. Evidentemente, hace algunos días el presidente tuvo una entrevista en BBC Hard Talk, en donde evidentemente le preguntaron mucho, si hicieron hincapié en eso. Pero la idea es una política de seguridad, concretamente. El gobierno de Luis Abinader es una socialdemocracia por empresa. O sea, este discurso anti-inmigrante no es de ellos realmente. O sea, ellos no se sienten identificados con ese tipo de discurso. Pero sí, por el tema de seguridad, ellos están controlando el tema de que no pase nadie y que se apliquen las leyes de inmigración y de deportación y todo eso. Entonces, nosotros tenemos desde hace ya 2 o 3 años, o sea, como Estado, pidiendo ante la ONU y los diferentes organismos internacionales que se renueve un tipo de misión, tipo MINUSTAH, para evidentemente tratar de pacificar ese territorio, porque evidentemente yo no creo que el Consejo Presidencial transitorio pueda pacificar a Haití, tenga los elementos y los recursos para hacerlo, y menos para organizar elecciones libres. No creo que piense que puede hacer eso, bueno, me parece ingenuo. Entonces, ese ha sido el reclamo de República Dominicana y los organismos internacionales, que se ayude a Haití, en Haití, la idea de campos de refugiados, lo que le expliqué de la situación histórica, eso aquí no se va a dar. Además que existe un consenso fuerte entre todos los partidos de que no hay nada de campo de refugiados, incluso había una oficina que era para ayudar al inmigrante y que se iba a abrir en estos días y se cerró por el asunto de la situación en la prensa y todo eso. O sea, existe un consenso fuerte de tratar de aislarnos de esa situación. Claro, evidentemente, nosotros hemos ayudado. República Dominicana ayudó cuando el terremoto del 2010 y en diferentes eventos climáticos también hemos ayudado en Haití. De hecho, buena parte de las importaciones de Haití entran por cabotaje por República Dominicana, porque los puertos de Haití son inservibles prácticamente. Creo que hay una pregunta que me queda por responderte, la que me hiciste. Gracias, Alejandro. No, está bastante bien. Está bastante bien. Yo solamente, bueno, pues quisiera saber, porque, bueno, en México llegó la noticia, yo no he tenido tiempo de profundizar, bueno, el gobierno dominicano había estado negando la nacionalidad a los dominicana, a los niños haitianos nacidos en su territorio. Bueno, a mí como libertario me parece realmente una actitud tremenda, tremenda porque, bueno, yo como libertario veo que toda la gente tiene el derecho de rehacer su vida, de buscar un mejor futuro. Claro, alguien me responderá, bueno, sí, pero no a mi costa, ¿no? Que creo que es parte de lo que a algunos dominicanos les dicen verse afectados
por esta migración haitiana. En México, bueno, hay muchísimos haitianos, precisamente en su periplo hacia Estados Unidos. Y bueno, pues hay zonas de la Ciudad de México ya, donde hay campamentos de refugiados haitianos, se dan conflictos entre los vecinos y los haitianos. Ayer mismo veía unos videos de agresiones entre haitianos y vecinos de una colonia, Juárez, que es una colonia muy céntrica, y muy reconocida en Ciudad de México. Realmente allí está, y lo más probable es que el fenómeno siga creciendo bajo estas características que tú nos señalas. Realmente, bueno, yo no veo voluntad de ningún gobierno, por tratar de meter un poco de capital político hacia una solución duradera en Haití. Yo no sé cómo tú veas el futuro inmediato, Carlos Alejandro, sobre lo que puede pasar en Haití y alguna posible solución. La noticia que le llegó a ustedes es algo que anda circulando sobre la apatridia. Y esto es porque justamente en el 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana aclara, no que modifica, sino que aclara cómo era que se conseguía la nacionalidad de la República Dominicana. Y aclara que el sistema que tenemos nosotros siempre ha sido un jus sanguinis. Jus sanguinis básicamente es la legislación por la cual, al menos que tú, no, o sea, si tú eres extranjero, al menos que tengas un proceso de naturalización, tus hijos no son automáticamente dominicanos. Son los que son naturales dominicanos, que sus hijos son automáticamente dominicanos. Entonces, hubo una mala interpretación, se entendió que se estaba cambiando, cuando no se estaba cambiando, simplemente eso era lo que decía la ley, aunque la ley quizás no era tan clara y la sentencia aclaró la ley. Eso generó una situación, evidentemente, que obligó a los sectores políticos a generar un programa de regularización y de registro y ver si realmente estaban afectados unos ciudadanos por situación de apatridia. Al finalmente el levantamiento que se hizo era una cantidad de personas que no era tan significativa y se le restituyó en esos casos lo que había sido quizá un error administrativo. O sea, no fue algo como que se lo quitamos, sino que administrativamente se dio un error y ese error evidentemente lo pagan los más débiles, digamos. Pero incluso podrán buscar declaraciones del actual presidente de nosotros quejándose por esa situación en esa época. O sea, en esa época él no era presidente. Ustedes podrán ver en YouTube declaraciones de él respecto a qué él opinaba de eso. Si bien se da cuenta, Luis Abinader no es un apellido muy hispánico. O sea, él es de tercera generación de inmigrantes libaneses, presidente actual. Entonces, esto lo menciono simplemente para que vean que la actitud de República Dominicana siempre ha sido de aceptar la inmigración. Tenemos diáspora de muchísimos países aquí. Evidentemente, justamente por esa forma de ser de nosotros con los extranjeros, ese es justamente nuestro sector principal, es el turismo. O sea, si no recibiéramos con brazos abiertos al extranjero, difícilmente tendríamos sector turístico como el que tenemos. El tema de Haití, ¿cómo lo ve República Dominicana a nivel de Estado y cómo lo vemos nosotros, República Libre? A nivel de Estado, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que se pueda, porque evidentemente no somos una economía desarrollada. O sea, sí, somos 7, 9 veces más ricos que Haití, pero Haití es muy, muy pobre. Sí. Eso de que, o sea, no tenemos los recursos de Estados Unidos o Canadá. O sea, hay una diferencia notable ahí. Entonces, nosotros estamos dispuestos a colaborar, como siempre lo hemos hecho, bajo las limitaciones presupuestarias que tenemos, evidentemente. Porque tampoco tenemos un Estado que sea superavitario. Tenemos un déficit que, si yo le explico a ustedes en otra charla,
pero ese no es el tema ahora mismo. La situación de Estado es justamente eso, o sea, pedir la colaboración internacional, estar a disposición de colaborar con lo que se pueda. Evidentemente ya estamos colaborando, o sea, hay mucha ayuda que pasan por el territorio dominicano para Haití, porque los puertos y aeropuertos no están funcionando propiamente dicho en Haití. Además que la población migrante, la diáspora haitiana, que no hay un número específico, pero creo que es la diáspora haitiana más grande, o sea, los haitianos que viven en Estados Unidos o en Canadá o en otros países es una cantidad menor que la cantidad que hay en República Dominicana. Claro, evidentemente dirá, bueno, si somos países, si compartimos la misma isla, pero esto es evidente, esto es una realidad e implica, por ejemplo, que en la parte pública de la salud, el 34% de las camas son ocupadas por ciudadanas haitianas. Entonces, ya podrán ver que, por lo menos a nivel de costos, sí le implica algo realmente apreciable para el gobierno. O sea, se quiere ayudar, pero tampoco tenemos tantos recursos para ayudar. O sea, nosotros mismos tenemos problemas para financiar ciertos servicios públicos. Ahora, esa es la posición a nivel de Estado. O sea, queremos que la ONU ayude y que Estados Unidos ayude y que Francia ayude. Y nosotros, evidentemente, tenemos una línea que aísle situaciones incontrolables que se dan en ese territorio que no pasen al nuestro. De parte de República Libre, nosotros lo que entendemos es que en Haití debe haber un proceso de ayuda internacional. Ahora, eso tiene que ser organizado, tiene que tener objetivos claros, tiene que tener fechas de salida claras también. O sea, tiene que primero establecer un gobierno transitorio que por lo menos dure 10 años. O sea, creo que pretender que hay condiciones para unas elecciones libres, competitivas y justas en Haití, yo creo que es una ingenuidad total. O sea, no las hay. O sea, ni siquiera hay libertad de tránsito en Haití porque estas bandas tienen el territorio ocupado y eso. Pretender que se pueda hacer una elección ahí, yo creo que es una ingenuidad. Entonces debe designarse algún tipo de gobernante por un periodo de al menos 10 años. Entonces luego en esos 10 años, cada país ayudar de una forma concreta a la construcción de un Estado en Haití. Porque ellos lo que han tenido es un intento de gobierno perpetuo. O sea, y hago la distinción entre gobierno y Estado. O sea, instituciones propiamente dichas en Haití nunca han tenido. Tienen un gobierno, tienen gente que llegan de alguna u otra forma al poder y son los que de cara a la ONU y de cara a otros países son los que están gobernando. Pero hay áreas en Haití que no lo controla el gobierno. Entonces, hay que construir un Estado de derecho en Haití. Y eso tiene que ser, por lo menos nosotros entendemos que tiene que ser con un fuerte apoyo, un compromiso multianual y con fechas claras. Y esto tiene que ser varios países, porque se ha cometido el error de que simplemente sean operaciones militares, de pacificar, pero entonces tú tienes una pacificación de unos militares extranjeros y tienes unas ONG que dan servicios y bienes públicos a la población. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Eso es lo que genera una situación en que no hay un incentivo de los políticos haitianos organizarse y crear un Estado. O sea, prácticamente dice, bueno, si me están resolviendo la seguridad y me están resolviendo los bienes públicos, entonces yo simplemente me quedo cobrando y hablo de la ONU. Esa ha sido la realidad de Haití en los últimos casi 20 años. Entonces, ¿cómo se debería hacer ese tipo de ayuda? Evidentemente, seguridad tiene que ser Estados Unidos que la provea. Tienen el know-how de cómo hacerlo, han entrado varias veces en ese país y lo conocen geográficamente. Ahora, tienen que hacerlo, pero paralelamente ir entrenando un ejército y una policía.
que eso es algo que no se hizo. Tienen que entrenar una policía o un ejército formal. En la parte de educación, yo diría que Canadá o Francia debería formar profesores y formar funcionarios, una burocracia que dé educación a Haití. Igual a sistema de manejo macroprudencial, a nivel de Hacienda, debe haber una formación de funcionarios y burócratas que puedan enfrentar un Estado. Y a nivel, en otras áreas también, debería organizarse ese esfuerzo. Ahora, yo hago hincapié, esto debe ser varios países. O sea, esto no puede ser, no, le dejamos a Estados Unidos. No, eso está condenado a fracasar. Tiene que ser realmente una cooperación internacional de 10 o 12 países que, como ustedes sabrán, como que son liberales, que se genere una división del trabajo en la construcción de un Estado. Entonces, cada uno de esos países va a ayudar en esa área, pero va a formar lo que van a manejar esa área en un futuro, en una fecha concreta. Entonces, eso es lo que va a generar que tú tengas ya de 10 a 15 a 20 años, que tú tengas un Estado que funcione en Haití. Y ya luego de eso, sería extraño que ya volvamos a ver estos episodios que no son nuevos en Haití, que no son nuevos, o sea, son constantes, el golpe de Estado, bandas, pero si se genera ese esfuerzo con unos objetivos claros, con un organigrama que se divida realmente las funciones y que se tenga contemplado de que se debe crear un Estado y no suplir la falta de un Estado. Son dos cosas diferentes. Porque lo que tienen con las ONG es que están supliendo la falta de un Estado. O sea, tiene que la cooperación internacional dirigirse a crear un Estado de derecho que se respete la propiedad privada, que se respete la regla de mercado y que evidentemente eso ya pueda ya cosechar a largo plazo una economía de mercado más parecida a la que República Dominicana que tenemos nosotros. O sea, no es imposible el desarrollo haitiano. Por lo menos República Libre, no, los liberales dominicanos entendemos que sí es posible un desarrollo liberal y capitalista de Haití, pero eso necesitará un acompañamiento y una ayuda efectiva en un plazo de 10 a 20 años. Si no es así, por las condiciones de regla de juego, no me parece que vaya a ocurrir. Bien, pues muchas gracias, Carlos Alejandro. A mí me interesa, bueno, pues dejar en claro que, bueno, la situación de Haití es un reflejo del fracaso del estatismo. Realmente, como insisto, el que Haití tenga niveles de libertad económica similares a los de Cuba, Venezuela o la Argentina peronista, o niveles de corrupción similares a Venezuela o Nicaragua, bueno, pues habla precisamente del fracaso del Estado y durante tanto tiempo como tú bien lo has señalado, ¿no? Realmente, bueno, pues Haití nunca ha contado con un Estado funcional y es un buen ejemplo de un Estado fallido y qué bueno que nos das luz sobre eso. Y estamos finalizando ya, Carlos Alejandro. Platícanos, ¿cómo ves tú la situación en República Dominicana? ¿Qué está pasando allí? También para tener una perspectiva de tu propio país. República Dominicana actualmente está siendo gobernado por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. No es revolucionario ni es moderno. Este partido se generó por una extinción de otro partido más viejo que se llamaba PRD, parecido al PRD que tienen ustedes en México. ¿Quiénes gobernaban antes de eso? Gobernaban en el PLD, que gobernó por 4 periodos constitucionales seguidos, o sea, gobernaron 16 años, o sea, gobernaron o sea, gobernaron primero del 96 al 2000. Luego gobierna el PRD del 2000 al 2004. En el 2003 hay una crisis financiera. Entonces, por eso vuelve el PLD en el 2004.
del 2004 al 2020 gobernó el PLD con dos presidentes, cada uno gobernando 8 años. O sea que en un periodo de 30 años ellos han gobernado realmente 20, para que tengan una idea. Ellos son los que actualmente son la oposición política. Salen del poder por la gestación de pandemia, más los casos de corrupción bárbaros que había, por Odebrecht y todo eso. Y también por una división de que, como le dije, gobernaron con dos presidentes. Ahora, ¿qué pasa? Los egos y la corrupción y todo eso no permiten que hayan dos líderes, tiene que haber uno. Y se dividen ese partido y actualmente tiene el PLD, que está prácticamente dirigido, liderado por el expresidente Danilo Medina, y hay un partido nuevo, el nuevo entre comillas, porque evidentemente todo lo que eran del partido anterior, que estaban bajo el liderazgo de Leonel Fernández, se pasaron a este partido, pero no son para nada nuevos, son gente realmente incluso avanzada en edad. Entonces, tenemos a Leonel Fernández, que dirige este partido nuevo. Leonel Fernández fue el que gobernó del 96 al 2000 y del 2004 al 2012. Él actualmente es candidato para la presidencia otra vez. Y tenemos el PLD, que si bien es liderado por Danilo Medina, el candidato presidencial es Abel Martínez. Abel Martínez fue por un tiempo, como de 6 años, presidente de la Cámara de Diputados. Y también fue alcalde de la segunda ciudad del país. Por 2 periodos fue alcalde de la segunda ciudad del país, Santiago. Entonces, están ellos tres como las principales opciones de poder. Evidentemente, el gobierno va con ventaja. Diría que prácticamente está cantado cuál va a ser el resultado electoral en mayo. O sea, casi son las elecciones presidenciales. En febrero ya se dieron las municipales, donde el Partido Revolucionario Moderno del actual presidente ganó de una forma arrolladora y se pareciera que va a también ganar de forma muy arrolladora en las presidenciales. Y cuando hablo de ganar de forma arrolladora, pareciera que va a ganar con un porcentaje del 60 a 62%. Esto viene de la mano porque evidentemente el Partido Nuevo, que está liderado por Leonel Fernández, y el PLD, que está con Abel Martínez, toda la situación de corrupción y de evidentemente las cosas que no solucionaron el país, eso lo tienen como piedra de molino. Entonces, el actual gobierno ha sabido manejar muy bien comunicacionalmente eso, decirle, mira, la opción es cambiar, seguir cambiando con nosotros o volver al pasado. Entonces, en ese discurso es que anda más o menos la política dominicana. Y por los números, evidentemente, el discurso de que seguimos cambiando del actual gobierno pareciera que va a ser refrendado por la mayoría de la población dominicana en un porcentaje significativo. O sea, para que tengan una idea, la diferencia con el segundo candidato es de casi un 30%. O sea, al menos que las encuestas o al menos que pase algo tremendo de aquí a mayo, va a ganar con un número muy alto el presidente. República Dominicana, evidentemente, como otros países, fue golpeado por la pandemia y a este gobierno le ha tocado prácticamente la recuperación. Siendo objetivos, lo han logrado. O sea, el principal indicador es el sector turístico, de que evidentemente por la pandemia ya no había turismo. Y en este gobierno ya se ha logrado que el turismo supere los niveles previos a la pandemia. O sea, incluso cumpliendo una meta plurianual que teníamos de 10 millones de turistas anuales. Aunque claro, en esa recuperación se le fue la mano un chin con la maquinita de imprimir dinero y tuvimos una inflación que era extraña, porque teníamos una inflación que iba girando como el 4% anual, y de un momento para otro se dispara hasta un 11%. Pero eso las entidades monetarias, porque tenemos un banco central, no digamos independiente, tenemos un gobernador del Banco Central que él tiene un prestigio y un asunto que quiere conservar, digamos. Entonces, él
se maneja muy ortodoxo y aplicó la política para bajar la política monetaria para bajar la inflación, y ya la inflación, el interanual anda por el 4% otra vez, que era lo que estaba acostumbrado. Pero evidentemente la oposición tiene el discurso de que la inflación de este gobierno y todo eso. Pero como bien dije, eso parece que no está convenciendo a mucha gente. De cara a futuro, pareciera que va a reelegirse el gobierno y reelegirse con un poder legislativo amplio, más amplio del que tiene actualmente. Se está discutiendo una reforma fiscal, subir los impuestos, como le decía hace un rato, tenemos un déficit que es un tema todos los años, pero bueno, se busca ahora con una reforma fiscal que el Estado ingrese más recursos. Eso también hay una discusión que tenemos los liberales de que vamos a reformar el sistema tributario, no subir los impuestos, porque ya se han subido los impuestos varias veces y las recaudaciones en nivel relativo lo que hacen es bajar, no subir. Ustedes sabrán que ustedes son libertarios. Claro, si tú le subes al sector formal los impuestos, tú generas incentivos para que se vayan para el sector informal. Eso tan sencillo como es. Entonces, nosotros en República Libre tenemos ese discurso. Más liberales también están incidiendo de que no se debe subir más los impuestos. Para que tengan una idea, nosotros tenemos una tasa de impuesto al consumo de un 18%. Eso es muy alto. O sea, los nórdicos tienen una tasa de un 22%. Nosotros estamos muy lejos de ser los nórdicos, evidentemente. Y tienen servicios públicos nórdicos. No, no tenemos servicios públicos nórdicos No, me tampoco. refiero, los nórdicos tienen servicios públicos nórdicos, mientras Claro, que los dominicanos, bueno, como sucede en toda América Latina, tienen servicios públicos al nivel africano, ¿no? exacto. Y incluso ni siquiera un tema financiero, porque aquí en el 2012 se generó un consenso político para destinar en nivel relativo al PIB el 4% a la educación. Entonces tenemos el 2012 gastando el 4% del PIB en educación. O sea, el ministro de Hacienda todos los años tiene que buscar lo que es el equivalente al 4% para dárselo al Ministerio de Educación, sin importar lo que esté pasando. Claro, y cuando se hagan las mediciones sobre qué tan provechoso ha sido esto, bueno, pues se No, van a no ver, anda muy lejos muy claro, lejos. O sea, imagínense, claro, estamos ya en el 2024 y le dije que 2012 hasta ahora se ha gastado ese porcentaje. Y cuando ves ese nivel ni PISA, es muy marginal lo que hemos mejorado. Marginal. claro, porque nuestros países no han entendido que la mayoría de esos recursos, bueno, pues se van a pagar sueldos, y gratificaciones y regalos a la burocracia, a los sindicatos magisteriales y no precisamente a lograr un aprovechamiento por parte de los niños, porque ni siquiera hay pruebas para saber qué tanto se están aprovechando estos recursos, ¿no? Hay una noticia que salió hace como un año y medio, y es que hicieron una prueba a los profesores para ver sus actitudes. La mayoría se quemó. Es el estado de la educación dominicana. Y te lo O sea, entiendo los que perfectamente. tienen que enseñar le dieron un examen y se quemaron. Entonces, Así es la situación en en esa, México. en esa línea, nosotros, República Libre, tenemos una propuesta de reforma educativa seria, porque lo que se hizo no fue serio, lo que se hizo fue simplemente, bueno, todos los partidos estamos de acuerdo y ahora se gasta el 4%. Eso no es una reforma seria. Nosotros estamos planteando generar fideicomisos con las escuelas públicas y que esas escuelas públicas se empiecen a cogestionar de forma individual por una cooperativa de profesores y que compitan todas esas escuelas con las escuelas privadas. Entonces, el Estado lo que va a garantizar es el cheque educativo a los ciudadanos. Entonces, esas escuelas públicas se van a manejar
con los mismos profesores que tienen ahora, pero van a tener que competir, porque ahora quienes van a decidir dónde se van a poner los niños van a ser los padres. Y eso nosotros lo estamos proponiendo conjuntamente con que el Ministerio de Educación desaparezca y pase a ser una superintendencia de educación que genere transparentemente la evaluación de cada uno de esos colegios para facilitar la toma de decisiones de los padres. Y también administrar que si algún colegio de esos quiebra, ese fideicomiso sea pasado a una entidad que esté funcionando. Esa es la propuesta que nosotros tenemos de educación, o sea, porque es un tema realmente Ya, importante. muy bien, Carlos. Oye, Carlos, y por último, cuéntame, ¿cómo está el libertarismo dominicano? Bueno, yo no lo conozco. Yo traté hace muchos años a un referente dominicano, Ito Bisoño, y yo no sé realmente si era o no era libertario. A mí se me hacía muy raro porque entiendo que había sido funcionario del gobierno y yo he aprendido que muchos funcionarios o gente de los partidos se sale de los partidos por algún problema y luego quiere hacerse liberal o libertario al ver que no tiene competencia en ese lado del espectro político. Entonces yo desconfío mucho, he aprendido a desconfiar mucho de esos políticos que de pronto se dicen libertarios, porque la mayoría pues no es más que un recurso propagandístico y mercadotécnico. Cuéntame, ¿cómo está? ¿A quiénes recomiendan ustedes? ¿Con quién están trabajando? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Isto Bisonó es el actual ministro de este gobierno. Tenemos muy buenas relaciones porque él realmente se siente identificado con la situación de la libertad de empresa y todo eso. O sea, esa es la línea de él. Ahora, liberal, libertario, no. O sea, él es un político tradicional de centro derecha, conservador. Ahora un conservador formado, abierto a que uno que otro cambio y abierto a una economía de mercado. Eso he visto, ¿no? Y nosotros, como bien dije al inicio, nosotros tenemos un espíritu de cooperar con todos los sectores de las cosas que estamos de acuerdo. Entonces, tenemos una buena relación con Ito Bisonó. El libertarismo en República Dominicana es muy escaso realmente. Para empezar, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, era un liberal clásico, pero rápidamente la independencia, pasada la independencia, le dejaron de hacer caso. Miren que la independencia fue en el 44, 1944, y se empiezan a aplicar políticas más o menos liberales en los 1870 y tanto. Entonces ya se podrán dar cuenta si le hicieron caso o no a Juan Pablo Duarte. Luego de eso hemos tenido evidentemente influencias de lo que es la escuela keynesiana, que fue el mainstream de buena parte de los economistas dominicanos. Luego la escuela de Chicago, luego los neo-keynesianos. El asunto es que aquí hay sectores que son pro empresa y sectores que son pro libre mercado. Hago la distinción, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay sectores que están a favor de que a ciertas empresas se le dé libre mercado y otras no. Y hay sectores que están a favor de que todos tengan libre mercado. Entonces, volviendo a la situación actual, tenemos República Libre, el movimiento que yo diría que políticamente está trabajando más el asunto del libertarianismo, el liberalismo clásico en República Dominicana. De hecho, somos el único que tiene una página de internet que tú puedes entrar, republicalibre.org. Existen otras organizaciones que han existido y existen que lo que se han concentrado en el asunto de la economía de mercado con inspiración a la escuela de Chicago. O sea, tenemos lo que era la Fundación de Desarrollo Empresarial, que hizo en los mediados de los 80 a 90 lograron incidir en que los gobiernos de ese entonces aplicaran políticas de apertura y libre mercado y todo eso. Luego ellos desaparecieron, aunque su director
Andy Daguaje sigue activo en la prensa y si lo llaman y lo consultan y eso, pero Andy Daguaje, él digamos que sería el principal referente de la libertad de empresa o libertad económica de la República Dominicana. Ahora, liberal libertario no diría que del todo. O sea, que habría que, o sea, yo los invito a que ustedes lo sigan desde México, podrán enterarse mucho del devenir económico en República Dominicana de una perspectiva más cercana a libre mercado. Pero políticamente él no es del más al, o sea, a eso la advertencia que le daría. Lo recomiendo que lo sigan, pero le hago esa advertencia. Luego de Andy, tenemos un think tank que sí es muy conocido en República Dominicana y que es conocido también en Latinoamérica, que es el CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el CRES sí es liberal clásico. Es un think tank financiado por una parte del empresariado. Ellos son muy conocidos, pero ellos no hacen política. O sea, ellos hacen think tank, básicamente. O sea, ellos formulan propuestas, se la entregan a los políticos, si los políticos le hacen caso, ya. Claro, evidentemente los empresarios que lo están financiando a ellos, cuando los políticos quieren hacer una contrapropuesta, ellos llaman al CRES para que le haga la contrapropuesta. Pero la principal institución liberal que tiene República Dominicana es el CRES, concretamente. Ahora, en lo político es República Libre. Habrán otros movimientos que dicen ser liberales o libertarios, pero son realmente más cercanos a este asunto de la nueva derecha, Vox, Orban, todos esos grupos que realmente son realmente derecha radical que otra cosa. O sea, ellos, Conservadores que les da vergüenza decirse conservadores, ¿no? sí, sí, yo diría que le da vergüenza porque evidentemente el conservadurismo dominicano, por lo que le decía anteriormente, está muy influenciado por el keynesianismo. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros no somos conservadores, pero no somos keynesianos. Entonces ahí ellos dicen, bueno, somos liberales, pero lo cierto es que no. O sea, de ahí que viene la diferencia. O sea, el que es Muy conservador, República Dominicana, propiamente dicho, está a favor de empresas estatales, está a favor de mucho gasto público y todo eso. Ellos no están a favor de eso, pero sí están a favor de intervencionismo en temas sociales y de forma muy fuerte. ya. Ya, pues muy bien, Carlos, yo te agradezco mucho esta plática tan exhaustiva y que, bueno, nos da una visión de lo que pasa en Haití, pero también lo que pasa en República Dominicana, en donde, bueno, pues por algún motivo estamos muy alejados los libertarios latinoamericanos y yo creo que hay que involucrarse mucho más. Muchas gracias y bueno, pues ya nos diste tus datos, vamos a colocarlos. Y bueno, yo te agradezco mucho tu amabilidad y tu tiempo. Sí, Seguimos en contacto y que gracias a nuestros ustedes y yo seguidores te entiendo, sigan. sí, gracias a ustedes y yo entiendo que la libertad no tiene fronteras. Tenemos que cooperar, todo liberar. Así es, Carlos. Bueno, pues yo te agradezco mucho. Ten una excelente tarde y seguimos en contacto y seguimos a tus órdenes.